Muy bien, alumnos, vamos a continuar con lo que son las derivadas de las funciones trigonométricas. Tenemos el ejercicio número 21. Y es igual a 5 seno al cuadrado de raíz cuadrada de x. Entonces, tenemos que esta expresión seno al cuadrado la podemos reescribir. Esta función la podemos reescribir. Nos va a quedar y va a ser igual. Y va a ser igual a 5. Va a quedar, porque raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x es igual, como aquí el índice es 1 y el exponente es 2, el exponente es 1 y el índice es 2, va a quedar x 1 sobre 2. Entonces, en forma general, si tenemos x a la m a la n, va a ser igual a x a la n entre m. El índice siempre va en el denominador, miren, n sobre m. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? 5 seno de x a la 1 medio elevado al cuadrado. Esa es la forma como es. Si tuviésemos seno a la 4 acá, aquí sería 4, miren. Aquí sería 4. Entonces el valor que está de exponente con la función trigonométrica se copia acá. Entonces tenemos entonces, ya está escrito. Este 5 es una constante, siempre va a ir ahí. Esto no se va a derivar, solamente escribe el 5 ahí. Entonces nos queda seno de x a la 1 medio elevado a la 2. Entonces ahora vamos a derivar la función. Aquí solo redefinimos la función, ahí lo reescribimos de otra forma. Entonces bajamos el 5, una constante el 5. Ahora esto lo vamos a derivar, miren, 2, bueno, pido el 2 ahí, seno de x a la 1 medio, y a este 2 le restamos 1 por la derivada de seno de x a la 1 medio. O sea, la derivada del seno es coseno. Aquí la derivada del seno es coseno de x a la 1 medio por la derivada de x a la 1 medio. Le vamos a llamarle u a esto, y a esto le vamos a llamar u'. Por la derivada de x a la 1 medio. Vamos a derivar esa función. U por u'. Entonces, si y es igual a seno de u, la derivada va a ser igual a seno de u por u'. Entonces vamos a derivar coseno de x a la 1 medio. Ya derivamos seno de x a la 1 medio. La derivada del seno es coseno de x a la 1 medio por la derivada de x a la 1 medio. Vamos a derivar entonces x a la 1 medio. Entonces vamos a tener y' va a ser igual 5 por 2 seno de x a la 1 medio. 2 menos 1 es igual a 1, ahí nomás se queda. Por el coseno de x a la 1 medio, por la derivada vamos a derivar x a la 1 medio. Entonces, si tenemos nosotros acá, y es igual a x a la n, vamos a estar elevando esta potencia, y' va a ser igual a n por x, le restamos 1 a la n. Entonces,
Si tenemos x a la 1 medio, x a la 1 medio es igual a qué va a ser su derivada. Si y es igual a x a la 1 medio, y' va a ser igual a 1 medio, que lo tenemos n, ¿eh? Por x a la 1 medio menos 1. ¿De cuánto es 1 medio menos 1? 1 medio menos 1. ¿Qué vamos a hacer? 1 medio menos 1. Hay que recordar que la unidad, como estamos hablando de medios, la unidad es igual a 2 medios. Si estuviéramos hablando de tercios, un tercio, por ejemplo, menos 1, la unidad es igual a 3 tercios ahí. Entonces, eso va a depender de cuánto tengamos aquí en el denominador de la otra fracción. Entonces, aquí sería 1 tercio menos 1 tercio, menos 3 tercios. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar acá? ¿Cuánto nos va a quedar acá? 1 medio menos 2 medios, copiamos el mismo denominador, y 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces nos queda y' va a ser igual, aquí lo tenemos, y' va a ser igual a 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces nos queda 5 por 2, seno de x a la 1 medio, 2 menos 1 es igual a 1. Me deja de colocar el 1. Por la derivada del seno de x a la 1 medio, que es coseno de x a la 1 medio. La derivada del seno de x a la 1 medio es igual a coseno de x a la 1 medio. Por la derivada de x a la 1 medio. ¿Va? Aquí tenemos la derivada de este es u y este es u'. Ya derivamos x a la 1 medio, que es igual a 1 medio por x a la menos 1 medio. Te vamos a escribir acá 1 medio por x a la menos 1 medio. Bien. Entonces acá podemos seguir, podemos simplificar acá. Podemos multiplicar 5 por 2 entre 2, entonces solo se cancela esa expresión. Entonces y' va a ser, y' va a ser 5 por seno de x a la 1 medio por el coseno, vamos a escribir aquí en paréntesis, coseno de x a la 1 medio por, aquí ya lo tenemos 2, ¿ves? Por x a la menos 1 medio. Vamos a esta expresión por x a la menos 1 medio. Esto que tenemos acá lo podemos convertir en raíz, ¿ves? X a la 1 medio es igual a raíz x a la 1 medio. Le quitamos acá el 1 y aquí el 2, ya se sabe. Seno de x a la 1 medio, coseno de x a la 1 medio y x a la menos 1 medio. Entonces la podemos, cuando está negativo no vamos a pasar el denominador. Recordemos que ahí tenemos, si tenemos acá a la menos n, esto va a ser igual a 1 sobre a la n. Entonces esto lo va a pasar al denominador. No puede quedar negativo, ahí hay que pasarlo hacia el denominador. Va a quedar entonces 5 seno de x a la 1 medio. Entonces vamos a escribir seno de raíz cuadrada de x. Este 2 pasa al índice y el 1 queda ahí. Por coseno de x a la 1 medio, lo mismo, ¿ves? Seno de x a la 1 medio por coseno de x a la 1 medio. Entonces sería por raíz cuadrada de coseno de x. Y esta expresión x a la menos 1 medio va a pasar al denominador como raíz cuadrada de x. Porque esto es igual, vamos a expresarlo de la otra forma. Esto es igual a
Así como tenemos acá, ¿ves? 1 sobre x a la 1 medio, por ahí. X a la 1 medio. Entonces tenemos y' va a ser igual a 5 seno de x por raíz cuadrada de coseno de x entre x a la 1 medio, que sería raíz cuadrada de x. Sí. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá si hay algún error por aquí. Seno, derivada de seno, coseno de x a la 1 medio por la derivada de x a la 1 medio, que ya lo tenemos acá, 1 medio de x a la menos 1 medio. Este 2 cancelamos con 2, nos queda 5. Esto lo pasamos a radical y esto lo pasamos al denominador. Entonces, esa es la respuesta de esta expresión ahí.